Bueno, muy bien, gloria a Jesús. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ponderamos su nombre, el único nombre digno de ser ponderado, de ser exaltado, de ser bendecido, de ser digno de toda gloria, de toda alabanza y de toda adoración. Él es el único nombre capaz de establecer la medida de reino que tenemos necesidad de establecer, la legalidad que necesitamos establecer, el ejercicio de autoridad que necesitamos hacer. Pero para eso necesitamos hacerlo en su nombre, porque de hecho nosotros estamos insertos en él, porque toda autoridad, porque todo es por él y para él, todo se sustenta, lo visible y lo invisible, todo se sustenta en su persona y en su nombre, y por tanto en su nombre. Por lo tanto, la necesidad de menguar, dijera Juan el Bautista, para que él crezca, es un mojón maravilloso de la vida del Hijo de Dios, porque nos aventura una de las heridas narcisistas más grandes que la humanidad, a la que la humanidad se ha enfrentado, que es a la de renunciar a su propio nombre para vivir en el nombre de Yehoshua. Porque cuando uno vive en el nombre de Yehoshua, asume que no es por sus méritos, que no es por mis méritos, sino que es por sus méritos. Es en su sacerdocio, es en su mayordomía, es en su capacidad, es en su poder. No hay otra forma de prevalecer en este o en cualquier otro sistema si no es bajo la jurisprudencia, la autoridad correcta. Y la autoridad correcta tiene un nombre propio, y ese nombre propio es Yehoshua, es Jesucristo. Quiero hoy, mientras leía un texto que está puntualmente en el libro de Apocalipsis, estaba leyendo un libro, se me ocurrió hacer una suerte de efeméride, llamémosle un efeméride, que tiene que ver con una de las razones y de las dimensiones por las cuales Yehoshua tenía que venir y hacer todo lo que hizo para de esa manera poder recuperar por las vías legales toda autoridad y de esa manera poder vencer al mayor enemigo que tiene este sistema, que tiene la humanidad, ¿no? Que fue el imperio de la muerte. La muerte no solamente es un espíritu, la muerte es un imperio. Y yo les animo a que puedan acceder de manera autodidacta a un diccionario, que puedan tomar conciencia de lo que nuestra cultura, por lo pronto la Real Academia Española, menciona respecto de la terminología imperio. Es tan grande, tiene una dimensión de poder, de autoridad, de señorío tan sustantiva, que definitivamente su solo nombre nos tiene que ayudar a entender que no hay en ningún ser humano la más remota capacidad de poder señorear y sojuzgar sobre un imperio. Solo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, bajo la jurisprudencia correcta, porque convengamos en que Dios es un Dios de justicia y Él no puede transgredir sus propias leyes. Es una de las cosas que es un poco paradójico, ¿no? Porque en algún momento estaría muy bueno poder hablar de las cosas que Dios no puede hacer. Y usted dirá, pero ¿cómo? ¿Hay cosas que Dios no puede hacer? Hay cosas que Dios no puede hacer.
por ejemplo, violentar sus propias leyes. Él no puede violentar sus propias leyes. Él no puede pecar porque su naturaleza es santa, santa, santa. Pero bueno, eso será motivo de otra efeméride o de otro compartir, que son los momentos o los nombres que le hemos puesto a los momentos eh, para poder compartir como cuerpo de Jesucristo. Y estaba repasando un poco el libro Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 6, cuando las escrituras dicen: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Una de las razones por las cuales Yehoshua tenía que venir a este plano, a esta dimensión, era para poder sojuzgar de manera legal a un imperio que a partir de la caída, que la caída no solamente tiene que ver con la del ser humano. Convengamos en que yo visualizo y entiendo las escrituras cuando hablan de caída en una dimensión aún mayor, por no decir peor, porque yo entiendo que la caída del ser humano está enmarcada en una caída, más general. Convengamos en que dicen las escrituras que a causa de sus contrataciones podríamos ver qué es o qué implican las contrataciones en las cuales Hasatán, bueno, en su momento Lucero, ¿verdad?, incurrió de tal manera que a partir de allí, de esas maquinaciones, él se rebela contra Dios, y en él muchos ángeles se rebelan contra el Padre, y comienza a gestarse en el plano espiritual y a nivel cósmico, te diría, comienza a gestarse una caída de carácter universal que tiene su cereza de la torta, por decirlo tristemente, en el error de Adán y Eva, en el haber desobedecido. Allí, tristemente, este diseño de Dios que somos cada uno de nosotros, incurrimos en ese mismo error y nos transformamos en parte de esa maquinación y gran caída que comenzó con el rebelarse de Lucero para transformarse en Lucifer o Hasatán, ponele el nombre que quieras. Ángeles del Eterno, y vuelvo a insistir, la cereza de la torta, lamentablemente, nosotros. Dice la Escritura que por medio de Yehoshua nosotros fuimos constituidos reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, nuestro Padre. Y a Él, a Yehoshua, sea toda la gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿A qué imperio se está refiriendo? ¿Cuál es el imperio que Yehoshua sojuzgó, le hizo juicio y le venció legalmente, formalmente? Fue al imperio de la muerte. Vuelvo a insistir, la muerte no solamente es un espíritu, la muerte es un imperio. La muerte es un sistema caído que tomó señorío sobre este sistema llamado tierra a partir de que los cielos y la tierra, lamentablemente, le dimos
le dimos cabida. El imperio de la muerte jamás hubiera tenido autoridad de involucrarse en este diseño divino llamado tierra, llamado humanidad, jamás hubiera podido meterse si no hubiera en principio Lucero y el resto bueno, y una tercera parte de los ángeles, y luego nosotros hubiéramos incurrido en el error de desobedecer a Dios. Jamás hubiera podido. ¿Por qué? Porque Hasatán en buena medida estaba involucrado con la tierra, tenía un rol que cumplir para con la tierra, y bueno, un rol que se distorsionó absolutamente a partir de su rebelarse contra el Padre. Y ese rebelarse contra el Padre tuvo su momento más penoso, cuando a partir de la seducción, de la mentira, del engaño, de la tergiversación, tuvo, de manera exitosa, hay que ser honestos, eh, encontró, ¿verdad?, en nosotros, la raza humana, las debilidades necesarias como para poder sembrar la semilla de la muerte. Y cuando el ser humano erró, el imperio de la muerte tomó plenamente, porque hasta Adán había niveles de legalidad que Hasatán todavía no tenía. Hasatán, por su condición de arcángel, tenía un nivel de autoridad superlativo en la creación. Él era un ángel sobresaliente. Y cuando Hasatán, bajo obviamente esa naturaleza caída, y siendo un agente del imperio de la muerte, porque déjenme decirles algo, hay mucha gente que piensa que Hasatán es, ¿cómo decirlo?, el espíritu más poderoso que existe, del lado malo, llamémosle así, para intentar ser lo más claro posible, tipo maestra de escuela o maestro de escuela. Mucha gente cree que Hasatán es el ser espiritual más maligno y más poderoso que existe. Bueno, no, existen peores. Existen peores. Existen más poderosos. Obviamente, ninguno puede hacerle ni sombra al Padre, al Eterno, al gran yo soy. Cuando, de hecho, Hasatán se transforma en un gran, en un gran instrumento del imperio de la muerte. De hecho, el imperio de la muerte, vuelvo a insistir, se legaliza y se formaliza cuando el hombre termina de errar y cae bajo la seducción. Era necesario que Yehoshua viniera para poder quitarle las llaves, no solamente a Hasatán. Hasatán ya estaba vencido. Hasatán ya estaba vencido. El que tenía que ser vencido
era el imperio de la muerte. Y Yehoshua, en la cruz y por su sangre preciosa, no venció excluyentemente a Satanás, venció al imperio de la muerte. Pero era necesario, pero para poder vencer al imperio que terminó sojuzgando sobre la tierra, sobre este sistema y diseño que es el mundo, es la humanidad, somos nosotros. Era necesario que Cristo viniera bajo la legalidad correcta. ¿Cuál es la legalidad correcta? Bueno, era bajo el sacerdocio de Melquisedec, que es el sacerdocio eterno. Por eso Cristo vino bajo el sacerdocio de Melquisedec, pero ese sacerdocio tenía que ser legalizado en la tierra, porque el sacerdocio que gobernaba sobre la tierra era el sacerdocio de Aarón. Entonces cuando Yehoshua, cuando Cristo, cuando el Mesías va al Jordán, el sacerdote, porque la autoridad espiritual no estaba sobre Anás o Caifás, estaba sobre Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista pone las manos sobre él porque era necesario que se cumpla toda justicia. Le pone las manos y hay una impartición y hay un cambio de sacerdocio. Pero Yehoshua tenía que entrar legalmente y para poder entrar en este plano tenía que hacerlo, bueno, insistir, de una manera legal. Y para poder hacerlo de manera legal tenía que tener la bendición del sacerdocio de turno. ¿Cuál era el sacerdocio de turno? El de Aarón. ¿Quién lo representaba? Lo representaba Juan el Bautista. Hasta que el sacerdocio de Aarón termina, las manos son impuestas sobre el cordero inmolado y comienza a manifestarse el reino. Comienza a evidenciarse el reino. Y el reino se manifiesta a partir de la persona de Yehoshua. Pero Cristo tenía, bajo ese sacerdocio, que cumplir con toda la ley. Esas 613 mitzvot que ningún ser humano podía llegar a cumplirla, ningún mortal podía llegar a cumplirla, pero Jesús sí pudo hacerlo. ¿Y por qué era necesario que Jesús? Por eso Cristo dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. ¿Cómo a cumplirla? Sí, básicamente a no pecar. ¿Usted conoce algún ser humano que no haya pecado? No existe. Yehoshua fue la única persona que no pecó nunca, que cumplió con los 613 mandamientos, las 613 mitzvot, que cumplió toda la ley. Era necesario que él cumpliera toda la ley. ¿Por qué era necesario que él cumpliera toda la ley bajo el sacerdocio de Melquisedec? Porque si él no cumplía toda la ley, nunca iba a tener derecho legal a que el Espíritu Santo interviniera en su resurrección. Porque si vos y yo nos ponemos de acuerdo con lo que dicen las Escrituras dicen que, voy a decir algo que va a sonar horroroso, pero es la verdad. Jesucristo cargó con todos los pecados del mundo. Ustedes saben que en ese momento Dios tuvo que girar la cabeza porque no pudo soportar, a pesar de que era su hijo, no pudo soportar tal nivel de pecado que cargaba sobre los lomos de su hijo, de nuestro Mesías.
el padre un momento no pudo mirarlo porque era pecado puro. Él cargó con nuestras maldiciones, Él cargó con nuestros errores, Él cargó con nuestros pecados, Él pagó por nosotros. Entonces, ¿cómo alguien con esa naturaleza podía llegar a ser resurrecto? Legalmente no se podía hacer, salvo un resquicio legal. ¿Cuál era ese resquicio legal? El haber cumplido la Torá. El haber cumplido a cabalidad toda la ley. Era la única forma de que el Ruaj pudiera intervenir en la resurrección de Masías. Y cuando la legalidad se establece, ¿no? Imagínense este diálogo, capaz que les resulta más fácil a la hora de comprender todo esto. Imagínense un diálogo entre ¿no? el padre, el Ruaj y el hijo. El padre le dice al hijo, tranquilo porque vos cumpliste toda la ley y hay, en la Constitución Divina, hay un inciso que dice que el Ruaj puede intervenir en tu resurrección porque vos cumpliste toda la ley. Solo aquel que cumplió toda la ley puede accesar a ese nivel de legalidad. Entonces le dice al espíritu, es hora de intervenir. Tenés que intervenir. Porque, ¿te acordás de aquel inciso que hay en la Constitución Divina? Bueno, el verbo la cumplió. Por lo tanto, tiene el derecho, tiene la legalidad, tiene la formalidad suficiente para que vos lo resucites. Y cuando Él resucita, Él desciende a las partes más bajas de la tierra. Y cuando Él arrebata las llaves, no le arrebata las llaves a Satanás. No se las arrebata Él. Él ya fue vencido, ya había sido vencido. A quien le arranca las llaves es al imperio de la muerte. Y Él sube al Padre y le entrega las llaves. Padre, cielos y tierra fueron reconciliados. El Padre no envió a Yehoshua solo para salvarnos a nosotros, que no es menor, para nada. Sufriríamos de una muerte eterna y de una perdición eterna si no fuera por los méritos del Mesías. Y Yehoshua sube al Padre resurrecto con las llaves del imperio de la muerte, y el Padre cumple con su promesa y todo lo que existe lo pone por estrado de sus pies, porque fue el único que tuvo los méritos necesarios para poder hacerlo. Y en Cristo son reconciliados los cielos y la tierra. En Cristo son reconciliados los diseños de Dios. En Cristo es reconciliada la caída del hombre. En Cristo es reconciliada el error de los ángeles de haberse apartado de Dios y generar esa distorsión en el diseño de Dios. Por eso, bendito sea el nombre de Jesús, porque en Él nosotros somos salvos. Bendito sea el nombre de Yehoshua, porque en Él somos sanos, en Él somos prósperos, en Él somos resurrectos. Es por Él. Nosotros vamos a ser resurrectos si el Señor no viene antes, vamos a ser resurrectos por medio del Espíritu, pero no por nuestros méritos, es por sus méritos.
Siempre va a haber una medida de legalidad que va a estar ligada a mi responsabilidad, porque yo tengo que caminar en obediencia. Pero cada vez que el Padre me ve, cada vez que el Padre te ve a partir o a través de Jesucristo. Por eso bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Le doy gracias al Padre por su presencia, por su providencia, por tu vida, por tu familia, por los sueños que Dios puso en vos, por la familia que Dios te dio, por cada objetivo que el cielo trazó sobre tu vida, porque ciertamente en Él, por Él y para Él, todas las cosas son sí y son amén. El Padre te bendiga. Shalom.